Bueno, Sony 5, así que damos comienzo. Em, Bien, como habíamos comentado ya en la sesión anterior, donde hicimos un poco la introducción al proyecto y estuvimos viendo los datos disponibles, en esta segunda sesión nos vamos a enfocar en tableros y reportes. La idea es partir de los datos crudos, como están en secretaría, de tanto de producciones, o sea, lo que sería producciones mensuales. Vamos a analizarlas todos a nivel pozo, a nivel objeto, no vamos a hacer discriminación por formación. Y luego también lo que sean los datos de completaciones NOC, o sea, lo que sería la longitud de rama de los pozos, lo que sería la cantidad de etapas de fractura, etcétera. Luego vamos a valernos de algunas variables calculadas que las voy a explicar rápidamente cuando vayamos haciendo los primeros tableros. Y a partir de esas variables calculadas y de esa información, vamos a armar tableros y reportes. Primero vamos a ver los tableros. Los tableros van a ser de algunos de secretaría, que voy a mostrar cómo se ven en la página, y otros que fueron armados por nosotros, por interfaces, que tienen otros tipos de gráficas de visualización que igual nos parecieron bastante útiles para poder procesar o mostrar los datos. Así que bueno, esa sería un poco la hoja de ruta de esta sesión. Así que bueno, sin más preámbulo, voy para Sara, para el proyecto. Bueno, acá tenemos el proyecto como tal, como lo vimos en la sesión anterior. Em, yo ahora no voy a utilizar el mapa, así que lo voy a cerrar. Y voy a traer las ventanas que sí vamos a utilizar, que son reportes y tablero de control. Bien, primero, antes de verlo en Sara, voy a mostrar un poco cómo se ven los tableros en secretaría, están disponibles en esta página. Recreamos tanto los tableros de Secretaría de Energía de producción, o sea que fue básicamente juntar todos estos cuatro que están acá, tanto para petróleo como para gas, en un solo tablero, y también los de datos de completaciones, que sería cantidad de fracturas, longitud de rama, y también los recreamos para los demás datos de completación, como por ejemplo el propante total. No me quiero enfocar mucho en los de producción, más que nada porque están más pensados como para un análisis más a nivel Argentina. Entonces, los de producción nos vamos a enfocar más en los que armamos nosotros en interfaces. Ahí lo abrís en Pero, el tips y hola, porfa los micrófonos, si pueden silenciar. Gracias. Lo que estaba comentando es que los que nos vamos a enfocar son los tableros de secretaría de datos de completaciones NOC, particularmente el de longitud de rama horizontal. Voy a pasar rápidamente acá nomás a ver cómo se ve. Este sería el de secretaría y en Sara lo recreamos tal cual, pero para que no haya un calidoscopio de tantos colores y tanta información en la pantalla, decidimos, a efectos de esta sesión del webinar, enfocarnos solamente en dos operadores, el operador 34 y el operador 35. Fíjense que tenemos, en primer lugar, un gráfico que muestra la longitud de rama horizontal por año, es decir, año a año el total de la longitud de rama horizontal perforada por los dos operadores. Luego, el mismo análisis, pero discriminado a nivel mensual. O sea, acá podemos ver mes a mes, que se ve claramente el hueco que corresponde a la pandemia. Y luego la reactivación posterior, con el total de longitud de rama por mes perforado. Em, Luego tenemos un trimap acá abajo que nos muestra la longitud de rama horizontal perforada por formación, por los dos operadores. Vemos que la gran mayoría va a vaca muerta. Y luego tenemos los micrófonos, por favor. Y luego tenemos la longitud de rama horizontal por empresa, es decir, cuánto en total de todo este periodo desde 2013 hasta 2025, cuánto perforó de longitud de rama horizontal cada operador. Bien, me voy a detener un poco en este tablero y voy a recrear un par de gráficos. Vamos a recrear primero desde cero el de longitud de rama horizontal por año, así como está acá. Y luego vamos a recrear este trimap de acumulada de longitud de rama por operador. Bien, para eso voy a blanquear completamente el tablero. Fíjense que acá yo ya tengo preseleccionado los pozos, o sea, yo tengo los pozos de los dos operadores y blanqueo. Entonces, primero que nada, vamos a setear las fechas de trabajo. Va a ser del 1 de 2013, estaba el tablero armado, hasta, como quiero un año redondo, voy a poner 31 de diciembre de 2025. Bien,
Bueno, entonces el gráfico que estábamos viendo nos estaba mostrando la longitud de rama horizontal perforada total por los dos operadores año a año. Entonces eso va a ser un gráfico histórico. Bien. Dentro del gráfico histórico voy a elegir la variable. Y acá vamos a hacer uso de la variable calculada que les comentaba. La variable en cuestión está creada como una producción mensual, pero lo que hace la variable calculada, que ustedes la van a disponer, pues se la vamos a pasar al final de la sesión, al igual que todos estos tableros, o sea, todos estos tableros, todas estas plantillas, lo de reportes también, lo vamos a enviar todo al final de la sesión, así que lo van a tener disponible. Lo que hace esta variable calculada que les vamos a pasar es colocar el dato de longitud de rama horizontal de un pozo. Por ejemplo, si un pozo se perforó en agosto de 2025 y tiene su primer dato de producción ahí, en esa fecha va a colocar la longitud de rama horizontal, que son todas estas temporalizadas. Longitud de rama temporalizada, etapa temporalizada, etc. Entonces vamos a seleccionarla, total, mensual. Y acá voy a ver que esté bien la selección de objetos. Sí, bien, ahí ya aparece por primera vez la gráfica. Lo que pasa es que, bueno, en este formato de recta no es muy útil, así que lo vamos a cambiar de formato recta a formato barras. Bien, acá ya tenemos el gráfico anterior que estábamos viendo mensualizado. Vamos a cambiarle el color nomás. Vamos a poner un celeste parecido al que está en secretaría. Y acá ya estamos viendo cuánta longitud de rama mes a mes digamos, se puso en producción o digamos, se perforó por los dos operadores. Lo único que nos queda es pasar a la frecuencia anual. Con esta opción. Y acá ya tenemos el gráfico. Frecuencia anual nos muestra con la totalización de suma cuánto en total perforaron entre los dos operadores año a año. Después de esto podemos hacer análisis más finos, por ejemplo, hacer acá atributo estático y mostrarlo por operador. Fíjense acá, por ejemplo, que acá ya lo tenemos discriminados. Acá vemos que el operador 34 y el operador 35, cuánto perforó cada uno a lo largo de los años. Acá podemos discriminar, por ejemplo, que al principio la actividad fue toda del operador 35 y luego el operador 34 en 2018 llegó con todo y empezó a perforar un montón de pozos. Entonces, bueno, podemos, por ejemplo, verlo así. También esto lo podemos stackear en el formato, acá, stack. Perdón que le erré de tecla. Ahí está. El formato stack, acá podemos ver lo mismo, pero con barras stackeadas. Bien, el otro gráfico que quiero recrear y que vean cómo se hace desde cero es el Trimap que les estaba mostrando. Acá vamos a buscar tipo de gráfico Trimap, que es un gráfico de áreas, de bloques de áreas. Primero que todo, vamos a seleccionar la variable. Acá vamos a hacer uso también de la variable calculada que les vamos a pasar, longitud de rama temporalizada. Está acá, objeto total mensual. Y acá vamos a pedir la función suma. Bueno, acá entonces nos va a mostrar todos los pozos, o sea, acá está completamente abierto, nos va a mostrar todos los pozos por su longitud de rama horizontal. Pero nosotros queremos verlo por operador. Entonces acá ahora vamos a, sería primero agrupar por atributo estático. El atributo estático en cuestión va a ser el operador, y acá ya están ordenados por operador, no por los que más tienen a los que menos tienen, pero igual queremos ver el bloque gigante que corresponde a cada operador, ¿no? Entonces acá vamos a sacarle el abierto por pozo. Y acá fíjense que tenemos el mismo gráfico que teníamos antes, nomás que nos falta adecuar los colores con la gama. Voy a hacerlo rápidamente acá con un tono de celeste clarito ahí y un tono más oscuro. Bueno, ese azul está bien. Entonces vamos a hacerlo un poquito más así, más suavizado. Ahí va. Entonces ahí tenemos la gráfica que nos muestra cuánto en total durante todo el periodo de análisis de 2013 a 2025 perforó cada operador. El operador 34 perforó más que el operador 35. Bien, eso sería un poco el tablero de secretaría y ahora voy a mostrarles un poco los tableros de producción que armamos de interfaces. Acá, toda este carpetita la van a recibir completa con todas las variables, tableros, reportes y todo lo que vamos a ver en la sesión 2. Así que bueno, tableros, interfaces, producción.
Y como estos dos operadores, el operador 34 y 35, son principalmente operadores de gas, vamos a abrir el tablero de gas. Bien, bueno, acá tenemos la producción, simplemente producción día calendario. Acá tenemos en millones de metros cúbicos la producción a lo largo de los años. Fíjense que el periodo de análisis en este caso es 2018 a 2025. Y tenemos también lo mismo, discriminado mes a mes, la producción de gas por operador. Entonces acá estamos viendo desde 2018 cuánto al total aporta cada operador. Lo mismo discriminado por yacimiento, nomás que acá estamos usando un gráfico de áreas en lugar de un gráfico de barras. Y un trimap que nos muestra la acumulada de gas en millones de metros cúbicos por yacimiento, usando los mismos colores que los atributos estáticos del color del yacimiento, ¿no? Del yacimiento anónimo, que es lo que está acá. Entonces, podemos de un pantallazo sacar la conclusión de que entre los dos operadores, los dos yacimientos más relevantes en producción de gas son el yacimiento 70 y el yacimiento 11. Acá fíjense, lógicamente el yacimiento 70 produce muchísimo más, pero le sigue próximamente el yacimiento 11. Vamos a hacer uso de la información esta que estamos sacando de este tablero para el próximo tablero que les voy a mostrar, que es el de interfaces de datos de completación, en este caso longitud de rama. Para este próximo tablero, ahora lo voy a abrir, me voy a centrar en solamente estos dos yacimientos, el yacimiento 70 y el yacimiento 11, que les adelanto es uno de cada operador igual. Así que a ver, vamos a tableros. Interfaces, datos de completación y quiero longitud de rama. Bien, perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, este tablero solamente analiza lo que sería estos dos yacimientos principales de cada operador, el yacimiento 11 y el yacimiento 70. En primer lugar, tenemos acá un pareto de la longitud de rama de pozo, lo cual es un gráfico interesante porque nos permite ver la distribución de cómo, digamos, de los distintos pozos con su longitud de rama, ordenado desde el pozo que más tiene longitud de rama, el pozo 3845, podemos ver en la status bar abajo, con una rama horizontal de 3547 metros, que es el pozo que más tiene longitud de rama horizontal. Lógico que podemos también ver esta información en formato de tabla. O sea, acá siempre todos los gráficos de SARA, digamos, de tablero, los generales, se pueden visualizar también como tabla. Después esto lo podemos llevar a un Excel para un análisis. Ahí no hay problema. Y además del Pareto, ordenado por longitud de rama por pozo, tenemos lo que sería estas barras horizontales, que acá las estamos visualizando según el ID del pozo, o sea, según el orden, digamos, del pozo en el que fue subido el proyecto, lo cual no es que sea por fecha, pero nos da una idea de la evolución temporal de la longitud de rama horizontal. No están ordenados por fecha, pero o sea, es similar a un ordenamiento por fecha en el sentido de que nos va mostrando, según cómo se fueron agregando los pozos, cómo fue evolucionando la longitud de rama horizontal, que vemos que va en incremento, ¿no? Bien. Después tenemos un histograma de longitud, esto lo voy a cerrar, de histograma de longitud de rama por yacimiento, donde vemos como categorías los dos yacimientos, el 11 y el 70, y luego vemos la discriminación digamos, dentro de las mismas barras, la cantidad de pozos que cumplen con las condiciones. Recordemos que en SARA los histogramas siempre hacen recuento de ocurrencias, recuento de pozos, entonces estamos viendo cuántos pozos, por ejemplo, en el yacimiento 11, 17 pozos tienen longitud de rama entre 1000 y 2000. 52 pozos tienen longitud de rama entre 2000 y 3000 y 9 pozos tienen longitud de rama entre 3000 y 4000. Lo mismo para el yacimiento 70. Luego tenemos otros dos gráficos que son X y, que estos nos están mostrando la longitud de rama horizontal en el eje X y la acumulada de petróleo y la acumulada de gas en el eje Y. Acá fíjense que no hay una correlación tan clara con el petróleo, pero sí la hay con el gas. Y además estamos viendo lo que serían los puntos o sea, los puntos correspondientes a cada pozo, también pintados por el color del yacimiento, que es para un violeta para el yacimiento 11 y un color cremita para el yacimiento 70. Y por último tenemos un gráfico similar al que vimos del de Secretaría,
pero en vez de estarlo, o sea, en vez de mostrar un total o discriminar por operador, estamos discriminando por yacimiento. Donde acá tenemos la longitud de rama horizontal por año que se perforó en cada yacimiento a lo largo del tiempo. También es la suma total, es decir, el total de longitud de rama que se perforó. Vemos el impacto enorme que tuvo en 2018 el yacimiento 70. Bien, bueno. Entonces, nuevamente me voy a detener un poco acá y les voy a mostrar cómo recrear algunos de estos gráficos. Voy a recrear el Pareto, voy a recrear el histograma este de longitud de rama por yacimiento y voy a recrear el de acumulada de gas por longitud, contra la longitud de rama. Entonces, arranquemos primero con el Pareto. Voy a blanquear completamente. Esto va de 2017 a 2025. Vamos a volver a poner los años. 01 de 2017 a el 31 de diciembre de 2025. Va a tener un año redondo. Bien, entonces ahora vamos a recrear el objeto variable, el Pareto que vimos. El Pareto, como nos representa en el eje X los distintos objetos, o sea, todos los pozos, cada uno es una barrita, y nos representa una variable en el eje Y, es un gráfico de tipo objeto variable. Entonces vamos a buscar subtipo objeto variable y vamos a elegir la variable adecuada. En este caso va a ser no convencional, datos de completación SNOC, rama horizontal. Entonces acá ya tenemos, no es todavía un Pareto, pero ya tenemos gráfico de cada pozo con su longitud de rama horizontal. Vamos a cambiar el formato a Pareto y acá el Pareto ya tenemos el mismo gráfico, nomás que vamos a usar un color celestito. Vamos a usar algo así, este de acá, para representar la longitud de rama horizontal. Entonces este es el mismo gráfico, fíjense, en 3 simples pasos pude recrear este Pareto que ordena todos los objetos, o sea, todos los pozos, por su longitud de rama horizontal. Bien, sigamos. Siguiente que voy a ahora a rehacer es el histograma. El histograma, recordemos que la diferencia entre objeto variable e histograma es que histograma representa una variable contra objeto, perdón, histograma representa categorías contra recuento de pozos y objeto variable representa en el eje Y una variable y en el eje X los pozos, digamos, todos los pozos elegidos. Entonces el histograma nos va a hacer un recuento de objetos. Para el recuento de objetos primero vamos a elegir la categoría, que para hacer la misma que el ejemplo voy a mostrar yacimiento. Entonces tenemos yacimiento 11, yacimiento 70. Acá podemos ver rápidamente la cantidad de pozos totales de cada yacimiento. Y vamos a hacer mostrar por, y acá vamos a mostrar por una variable. La variable en cuestión va a ser la longitud de rama, datos de completación, longitud de rama horizontal. Bien, y acá ya tenemos algo similar a lo que estábamos viendo, nomás que en vez de estar estaqueado está dividido por la cantidad de longitud de rama horizontal de cada yacimiento. Tenemos una categoría grande que es el yacimiento 11, otra categoría grande que es el yacimiento 70 y luego las subcategorías que son por longitud de rama, de 1000 a 2000, de 2000 a 3000, etc. Vamos a acomodar los colores, que yo acá me guardé mi gama de colores para acceder rápidamente a lo que ya había armado antes. Creo que acá está. Fíjense que puedo guardar mi gama y llamarla rápidamente acá. Y ya tengo mi misma gama que tenía preparada con los colores antes. Y lo único para que me quede igual es stackearlo. Y fíjense que acá tengo recreado lo mismo. Esto igual es flexible en el sentido que lo podemos hacer al revés. O sea, por ejemplo, yo acá podría elegir, en vez de yacimiento, elegir... a ver, mensuales, historia. Claro, o sea, tendría que elegir la longitud de rama horizontal y podría elegir el yacimiento en la distribución. Pero bueno, eso sería también otra forma de hacerlo. Por último, el último gráfico que voy a recrear es el que comenté, el XY, que acá el XY recordemos que era longitud de rama horizontal en el eje X y acumulada de gas en el eje Y. La acumulada de gas es solamente el dato crudo, después vamos a hacer en la próxima sesión algunos tratamientos con los datos para lo que sería, por ejemplo, el peak gas rate o, por ejemplo, la acumulada de gas en el primer año, en los primeros 6 meses, etc. Pero bueno, como una primera aproximación vamos a elegir la acumulada de gas. Entonces, variable I, dijimos, producciones mensuales, historia, gas,
objeto, porque lo estamos haciendo a nivel global del pozo, acumulada. Y para la variable X va a ser no convencional, datos de completaciones, rama horizontal. Y acá ya tenemos el esqueleto donde va a ser la conjunción de la longitud de rama en el eje X, cargada en capítulo cuarto, con la acumulada del gas al final del periodo que yo estoy indicando. O sea que esto es como una foto de diciembre de 2025. Por último nos queda el tema de los colores, que si no recuerdo mal era por yacimiento. Así que acá vamos a elegir atributo estático y acá yacimiento. Y acá simplemente, también en 3 sencillos pasos, tenemos un gráfico que nos está mostrando cómo impacta la longitud de rama horizontal sobre la acumulada de gas de los pozos a diciembre de 2025. Y también estamos viendo la distribución de la longitud de rama horizontal por yacimiento. O sea, cómo es la tendencia para el yacimiento 70 y cómo es la tendencia para el yacimiento 11. Bien, eso sería para el tablero de interfaces de datos de completaciones NOC. Ahora voy a mostrarles un tablero más, que sería el último, que es el de ventanas de fluido. Si recuerdan, en la primera mostramos que se puede calcular un atributo estático de ventana de fluido a partir de polígonos y a partir de la carga de mapas de fondo en el proyecto. Entonces, a partir de esta información, ahora la vamos a utilizar para crear este tablero de ventana de fluido. Acá, un paréntesis, lo que estamos viendo es solamente del operador 34. O sea, acá voy a hacer el análisis solamente para el operador 34, cómo se distribuye su producción y su cantidad de pozos por la ventana de fluido. En primer lugar, tenemos acá, voy a cerrar esto acá si se ven los títulos bien. En primer lugar, tenemos un histograma que nos está mostrando cuántos pozos hay en cada yacimiento del operador 34 y a qué pertenece, o sea, a qué ventana de gas pertenece cada pozo dentro del yacimiento. Vemos que claramente hay una preponderancia muy fuerte del yacimiento 10 y 11, son los dos más importantes, y son completamente dentro de la ventana de gas seco. Mientras que los demás yacimientos están repartidos, o sea, hay unos cuantos de petróleo volátil y hay algunos, o sea, está el 129 que tiene gas y condensado y tiene gas húmedo. Acá, en cambio, tenemos la producción de petróleo por ventana de fluido. Todo esto es petróleo, todo este gráfico es petróleo y nos está mostrando cómo evoluciona la producción en el tiempo de petróleo por la ventana de fluido. Vemos que, por ejemplo, gas húmedo se mantiene más o menos constante, el petróleo que viene de la ventana de gas húmedo, mientras que el petróleo que viene de la ventana de gas y condensado tiene un pico fuerte acá en 2020 y luego cae, o sea que probablemente acá ya no se perforaron más pozos. Y vemos que petróleo volátil tiene un arranque acá, luego se va quedando y finalmente tiene como un boom, o sea, una explosión en la producción de petróleo que viene de la ventana de petróleo volátil a partir de 2023 más o menos. Em, para el gas no hay tanta historia, es mucho más sencillo, todo el gas está viniendo de la ventana de gas seco, que se condice, digamos, con esto de que el yacimiento 10 y el yacimiento 11 tienen un montón de pozos, todos en la ventana de gas seco. Luego tenemos acá un recuento histórico de la cantidad de pozos por ventana de fluido que nos está mostrando cómo evoluciona a lo largo de los años la perforación en pozos en las distintas ventanas. En 2018 tenemos sobre todo en la ventana de gas seco, un poco de petróleo volátil y un poco de gas y condensado, y hay una reducción en la cantidad de pozos enganchados a partir de 2019 y vemos importante que a partir de 2020 ya no se desarrolló más el yacimiento 129 y el 110, que eran los que tenían de gas y condensado. Lo cual se condice con esta curva acá de producción que nos muestra cómo cae la producción de la ventana de gas y condensado. Es lógico cuando vemos que ya no se perforaron más pozos a partir de 2020. Esta caída se explica así. Y también se puede ver que a partir de 2023 se empezó a perforar de nuevo fuerte en lo que sería la ventana de petróleo volátil, que se condice también con el desarrollo, digamos, de esta ventana de petróleo, o sea, a partir para la producción de petróleo. Entonces, bueno, es un análisis interesante que podemos hacer ayudándonos de la información que nos generó Sara en la primera sesión a partir de ese mapa de fondo que cargamos para generar los atributos estáticos. Bien. Eso sería un poquito este tablero y con esto cerramos un poco los tableros. Acá voy ahora a ver reportes. Y acá en reportes tenemos algunos reportes armados. Yo me voy a enfocar para los reportes en lo que sería, voy a trabajar solamente con el yacimiento 11. Acá lo voy a cargar. Creo que ya,
tengo que volver a cargar mi... Acá no tengo, están todos seleccionados. Yo quiero ser un poquito más preciso y quiero seleccionar el yacimiento 11 con todos aquellos pozos que tienen una longitud de rama horizontal mayor a 500 para descartar los pozos verticales. Esto lo voy a hacer, no quiero tener que escribir yo el filtro de vuelta, así que voy a abrir mi filtro, que lo tengo guardado dentro de reportes, y fíjense cómo en un segundo ya tengo mi filtro elegido. Entonces acá, listo, ya está, no tuve que hacer más nada, tengo el filtro con lo que necesitaba. Y acá vamos a ver una serie de reportes. Primero, un reporte básico de completación. Este es un reporte muy sencillito, que simplemente nos va a mostrar de todos los pozos del yacimiento 11 con más de 500 de rama de longitud horizontal, todos los datos que están en datos de completación SNOC. De un pantallazo vemos todos los datos de completación disponibles para todos estos pozos. Voy a cargar ahora otro reporte un poquito más complejo de producción. Algo que no aclaré, a ver, reporte de producción. Acá voy a limitar un poquito la fecha, voy a ponerle de 2019 a 2024 para no tener tantos datos. Y acá para la misma selección de pozos voy a cargar. Bien, este reportecito de producción nos está mostrando. Esta es la cantidad de pozos activos, al finalizar el año. O sea, fíjense que lo tengo anualizado. Eso igual lo puedo cambiar, lo podría tener mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, pero lo voy a mostrar anualizado para que no haya tanta información. Fíjense que esto nos está mostrando, entonces dije, la cantidad de pozos activos al finalizar 2019, 2020, el recuento total acumulado de pozos que se habían perforado o puesto en marcha de ese activo. O sea, fíjense que acá, por ejemplo, podemos deducir que hay 2 pozos que están parados al finalizar el año, acá igual, y este muestra la acumulada de todos los que se han puesto en marcha. Este muestra la producción de petróleo anual, o sea, la cantidad de petróleo anual en miles de metros cúbicos. Este muestra la acumulada de petróleo anual también al finalizar el año. Lo mismo para el gas, lo mismo para la acumulada de gas y lo mismo para líquido. Y este nos va mostrando la longitud de rama horizontal total que se perforó en este año y este nos muestra la acumulada de la longitud de rama que se perforó. Fíjense que esto arranca ya con un valor alto, así que el activo en realidad ya estaba en actividad desde antes de 2019. Yo solamente saqué una foto de un tramo. eh, y acá vemos el total de longitud de rama horizontal acumulado. Bien, después podemos hacer otros reportes interesantes, por ejemplo, ese sería uno básico de producción. En la próxima sesión vamos a ver algunas cositas más interesantes, como puede ser, por ejemplo, el promedio del peak gas rate o el peak oil rate, o de la acumulada del primer año o la acumulada de 6 meses, también de un activo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión porque vamos a tratar todo lo de estandarización de la producción. Este es solamente uno básico de producción que igual les vamos a compartir. Después tenemos un reporte de totalización. Este es un reporte de totalización anual de los datos de completación. En este hacemos uso también de la variable calculada que les comentaba antes. Este reporte y las variables también se lo vamos a compartir cuando terminemos la sesión. Bien, este nos está mostrando entonces el recuento de pozos que se pusieron en marcha ese año. Es distinto al que veíamos antes, que era la acumulada. Este es la cantidad de pozos que se pusieron en marcha ese año. Este es la longitud de rama total que se perforó ese año, la cantidad de etapas totales que se hicieron ese año, la cantidad de propante total que se usó ese año, la cantidad de fluido total y la cantidad total de potencia en megawatts de cada los equipos de fractura. Entonces, todo esto nos da un pantallazo de la actividad ese año. Es una acumulación, una totalización de todos los datos de completación NOC. Esto también, tengo acá armadito uno, también podemos hacerlo cambiando la variable con máximos y promedios, ¿no? O sea, esto también está disponible. Podemos ver el promedio de la longitud de rama o el promedio de las etapas o el máximo de las etapas. Te tarda un ratito porque tiene bastantes variables. Ahí está. Entonces, este también tiene el recuento y acá vemos promedio, máximo, promedio, máximo, promedio, máximo, promedio, máximo, promedio, máximo.
Em, También de todos los datos, o sea, de la longitud de rama, de la cantidad de etapas, de la cantidad de propante, etcétera. Así que bueno, esos eran un poquito los reportes básicos que armamos. Vamos a armar algunos más interesantes en las próximas entregas, pero bueno, esto como un primer adelanto con los datos, así como están, digamos, de secretaría. Sin tanto tratamiento y tampoco sin meternos en declinaciones, EUR, todo lo demás. Bien, la última cosa que les quería mostrar para ya ir cerrando la sesión era acá en la ventana de no convencionales que podemos también tener histogramas con las distribuciones de los, ¿cómo me sale la palabra? De los datos de completación NOC. Yo ya tengo guardado mi caso acá, que este también se lo vamos a compartir para que lo puedan cargar. Histograma NOC. Fíjense que acá nuevamente estoy haciendo el mismo análisis, ¿sí? Son los mismos 78 pozos del yacimiento 11 con más de 500 de longitud de rama horizontal. Fíjense que acá tenemos gráficas que nos muestran la distribución de la longitud de rama horizontal para el activo, en cada barra nos muestra cuánto hay de cada uno. Eso es como un conteo, digamos, de cuánto hay de cada uno. Entonces tenés, por ejemplo, 1000 de rama horizontal, 1279 es un valor que toma en el medio según la cantidad de barras, o sea, de categorías. Y también la probabilidad acumulada. Estos gráficos son muy simples de hacer. Voy a agregar el de potencia, que es el que falta, que sería análisis estadístico, histograma, y acá voy a elegir no convencional, dato de completación, y el que falta es potencia de equipos de fractura. Y acá vemos que más o menos siempre se le carga lo mismo a los pozos con la potencia de equipo de fractura. No hay mucha variabilidad. Esto igual voy a acomodar un poquito. Ahí va. Ahí acomodé un poco la ventana, me quedó un poquito más parejo. Entonces, bueno, los histogramas de los datos de completación NOC. Así que bueno, eso era un poco lo que queríamos mostrar en esta sesión. Vimos tableros, vimos reportes, vimos el uso también de variables calculadas. La idea es compartirle todos a ustedes al final de la sesión. Y bueno, un comentario, un disclaimer por las dudas. Hay algunas de las cosas que estamos mostrando acá en el webinar que van a estar disponibles en la próxima versión que vamos a liberar próximamente. Eh, Les diría que el 90 y pico por ciento ya está todo incluido, pero hay algunas funcionalidades menores que puede ser que vean que falte, eso porque hay que actualizar a la última versión. Así que bueno, eso sería todo. Y bueno, muchas gracias por su atención y abrimos el espacio de preguntas. No sé, Mili, si hay alguna pregunta. Eh, n- Hasta que aparezcan las preguntas, a mí me parece que estaría bueno que muestres en el tablero Sí, que los gráficos están como interrelacionados y que, por ejemplo, sí, dentro de un histograma, si vos querés seleccionar un grupo de pozos específico, esos pozos se marcan también en otros gráficos, se marcan también en la ventana producciones y podés hacer como una selección de ellos para hacer un análisis más sí, eso especializado. se aprecia muy bien en este longitud de Roma. Eso se aprecia muy bien en este, donde yo, por ejemplo, puedo hacer clic acá y me marca, fíjense que me marca, si yo quisiera ver rápidamente todos los pozos del yacimiento 11 con longitud de rama entre 2000 y 3000, me los va a marcar todos acá. También está todo hermanado con producciones, como comentaba Meli. Yo ahora no tengo armada la plantilla de producciones, pero fíjense que acá me está iluminando. Yo ahora lo voy a agrandar para que sea mejor. Acá me está iluminando todos del yacimiento 11 y que cumplen con esa condición entre 2000 y 3000 de longitud de rama horizontal. Lógico que si voy haciendo clic en el resto, va a suceder lo mismo, ¿no? Incluso también se iluminan a qué pozos corresponden también en el Pareto. Fíjense que acá voy haciendo clic y se me iluminan también, o sea, todo el tablero está hermanado y también está hermanado con producciones y con la ventana mapa. A ver si creo que puedo cargar una que tenga guardada. Y al Bueno, recorrer acá, los gráficos también creo que eso es algo, bueno, nuevo Sahara 4 que no sé si todos los conocen, que está en tablero, en producciones, el poder ampliar un gráfico y poder recorrerlos en ese tamaño eh, así es. grande. Acá vemos la tabla y vamos recorriendo los diferentes gráficos del tablero. Bien.
Bueno, y ahí Bueno, hay un par de preguntas. Aileen está preguntando, ¿la variable recuento de pozos por año es variable calculada o propia de Sahara? no, el recuento de pozos conectados por año es una variable calculada. Usamos el criterio de contar uno en el caso de que el pozo en el momento en el que el pozo produce. O sea, solamente se cuentan los pozos que tienen por lo menos un dato de producción. Es un recuento de pozo enganchado, sería en realidad. Pero es con variable calculada y también se la vamos a pasar. Después ustedes si quieren el interno de la variable lo pueden ver cuando se lo pasemos. Lo que es Después, una variable de Sara, igual hay una aclaración importante. Lo que es una variable de Sara, que sí es variable de Sara nativa, es pozos activos. O sea, la cantidad de pozos que en la fecha en la que estás parado están produciendo. Que no es lo mismo que pozos enganchados, ¿no? Sí, perdón, Meli. no, después Leonel pregunta si se va a abrir algún curso completo de Sahara. Eso en general se maneja más a nivel empresa. Ujú. No sé, bueno, quizás después, Leonel, podés mandar un mail específico consultando por lo que necesites, y lo vemos para el caso puntual. Y después Juan Pablo está preguntando, bueno, muy bueno, ¿podría mostrar algún cuadro o cómo armarlo con las coordenadas geográficas de los pozos de atributos? Por ejemplo, rama horizontal o EUR u otro. Em, No sé si entendí la sí, pregunta. coordenadas geográficas, eso quizás sería en el mapa, o digamos, en el mapa si podés graficar con burbujas, no sé si es eso, Juan Pablo, lo que estás Ah, consultando. EUR quizás, bueno, en este proyecto en particular creo que los EURs no los tenemos, o no sé si justamente porque no queremos generar información que puede ser sí, interpretada. interpretada, ese tipo Sí, de sí. información no está en el proyecto que compartimos, pero bueno, de cualquier forma, así con una burbuja podrías plotear eh, de forma Arial. Sí, vamos a hacer algunos ejercicios de burbuja en la próxima sesión, mostrando, digamos, el impacto de la estandarización. Pero sí, basada en un ejemplo de burbuja vamos a hacer en la próxima sesión. Pero el tema de VR por burbuja, por una cuestión de, como dice Meli, de no estar generando datos interpretados, que cualquiera ve que está una burbuja saliendo con una EUR en un lugar y ve el mapa y sabe de qué yacimiento estamos hablando. Entonces, para evitar Claro, esa situación, ese ejercicio puntualmente no lo vamos a hacer. Pero bueno, le vamos a dar todas las herramientas para que ustedes lo hagan en su proyecto. claro, con cualquier otra variable. Pero bueno, no sé si Juan Pablo eso Sí, sí, resuelve la consulta. sí, es eso. Gracias, Meli. Y Perfecto. sí, era eso. Perfecto, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí si quieren esperamos un poquito más. Y, y si Sí, no, igual bueno, recuerden que damos... nuestra casilla de correo de soporte está siempre disponible. No sé, Mile, ¿la pasaste en el chat? Yo no Sí, vi el chat. recién la pasa Noé. Ah, ok, buenísimo. Bueno, cualquier duda que les pueda quedar posterior al webinar, sepan que pueden escribirnos ahí. También cualquier consulta de Sara en general, está abierta la casilla de correo para que nos escriban. Bueno, y van a tener los datos disponibles para poder descargar desde la página web y también poder acceder también al video grabado en YouTube. Ujú. Y bueno, los esperamos en la próxima sesión entonces, que será, pienso, en unos 15 días también. Vamos a estar enviando la invitación y, bueno, la publicación seguramente en LinkedIn también. Bien, perfecto. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana.